El mundo está cambiando. Las grandes civilizaciones se expandieron y asentaron sobre amplios territorios gracias a la acción histórica de los imperios con pretensiones universales. En la Edad Media fueron los grandes imperios islámicos, sobre todo el Califato Omeya, el Abasí y el Imperio Otomano, los que intentaron construir una nueva unidad civilizatoria basada en el Islam. Más tarde, de los estados medievales que se organizaron como monarquías autoritarias, fueron Portugal y España las que llegaron más lejos que nadie a escala universal. Y llevaron Grecia, Roma y Cristo a sitios donde antes era desconocido. Portugal lo hizo estableciendo ciudades y factorías en las costas africanas y llegando por el Océano Índico a las costas del subcontinente indio. Y España, tras descubrir y comenzar a conquistar el Nuevo Mundo, América en 1492, mediante un proceso masivo de aculturación extendido en un momento dado desde el sur de Alaska hasta Tierra del Fuego y desde Nápoles hasta las Filipinas, que no fue otra cosa sino la extensión a escala universal de lo iniciado por Asturias, León, Castilla y Aragón durante la Reconquista contra los musulmanes en la península ibérica. Con la unificación hispano-lusa entre 1580 y 1640-1668 y mediante el Mare Clausum, que entre 1513 y 1790 permitió al Imperio Español controlar todo el comercio y la navegación del Océano Pacífico, mientras Portugal controlaba el Atlántico Sur y el Índico hasta su independencia de España, se instaura una nueva civilización que podríamos llamar iberófona, que teniendo cuña grecorromana y judeocristiana se mezcla con lo africano, lo indoamericano y lo asiático a escala intercontinental. Con las grandes revoluciones políticas atlánticas que permitieron, entre finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, construir las diversas naciones políticas de Europa Occidental y América, la civilización iberófona dejó de tener unidad, tanto por su lado hispánico como luso. El mundo contemporáneo que surge con el liberalismo, las revoluciones industriales, la Revolución Francesa y la secularización que acaban con el antiguo régimen, traen el capitalismo, el cual tiene dos grandes impulsores, el Imperio Británico en el siglo XIX y parte del XX, y los Estados Unidos del norte de América a partir de su conquista del oeste y la reconstrucción que desarrollan tras su guerra de secesión. El mundo anglosajón, de cuna también grecorromana y judeocristiana, pero con una perspectiva protestante del mundo, anglicana, luterana, calvinista y puritana, todo mezclado en realidad, universaliza mediante el colonialismo los mercados de manufacturas y materias primas y con ello la democracia liberal. Hoy día sigue siendo el bloque geopolítico y cultural hegemónico, pero no sin conflictos y contradicciones internas, sobre todo tras el resurgir de China que, tras el siglo de la humillación, el XIX, provocado en gran medida por el Imperio Británico, se levanta bajo la bandera del comunismo entendido a la confuciana. A día de hoy, las 5 plataformas civilizatorias que podemos reconocer, formadas históricamente en los procesos que hemos hablado, serían plataforma anglosajona, plataforma eslava, plataforma islámica, plataforma asiática y plataforma iberófona, teniendo en cuenta ese periodo de tiempo que Portugal y España estuvieron unidos. Los pueblos, antes de ser estados nacionales, son tradiciones, porque si no sabes qué es lo que le identifica a un argentino, o a un español, o a un boliviano, o a un chileno, pues es aquello que es el elemento fundacional de su identidad, el orden romano, la filosofía griega y la fe en la Tierra Santa, que conforman esa identidad en nuestras tradiciones, y no hace falta ser creyente para reconocerse culturalmente como parte de sociedades organizadas por cierto tipo de religión. Lo que quiero decir con esto es que no existe la argentinidad, ni la chilenidad, ni la bolivianidad o la peruanidad como identidad profunda, sino que son la corporización en estados modernos de aquella tradición española que se extendió por América. Detrás de la destrucción de todo esto está la mano del Imperio Británico, nuestra organización actual, me refiero a los reinos del Imperio Español. Responde todo a la geopolítica inglesa del siglo XVIII. Desde aquel momento viene la llamada balcanización, aunque ese fue un proceso muy posterior y quizá debiera llamarse simplemente fragmentación.
Siempre que miro mapas y me fijo en Chile, parece que fue dibujado por alguien que no quería que en el país se terminara configurando como un país en el cono sur bioceánico, o evitar que Argentina lo fuera, es decir, que tuviera salida tanto al Pacífico como al Atlántico. Las independencias fueron tanto para Perú como para México la mayor caída económica de su historia. Y otra de las cosas que salta a la vista es que la independencia de Brasil no supuso fragmentación del territorio. Curioso, ¿verdad? Además de la fragmentación del Imperio Español, los británicos fueron artífices de la Guerra del Pacífico, también tuvo que ver su mano en la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. En fin, si no entendemos que debemos unificarnos para enfrentar los conflictos del siglo XXI, va a ser muy difícil. Ahora tenemos una ventana de tiempo, como bien dice Marcelo Gullo, que es el conflicto entre China y Estados Unidos. Él lo calcula en unos 20 años. Y ahí se va a dirimir la potencia hegemónica del siglo XXI. Los chinos tienen mucha autodisciplina y los norteamericanos tienen nacionalistas que están intentando ver cómo dar la vuelta a esta situación. Eso está muy bien, pero la civilización hispanohablante o iberófona, si se quiere, ¿qué hace? Los cerca de 500 millones de hispanohablantes tenemos que empezar a trabajar en conjunto y ver qué políticas, qué fuerzas armadas en común se pueden tener, qué tratados se pueden suscribir entre países y qué moneda común incluso se podría tener, porque si no, nos van a seguir comiendo. La moneda del imperio era el real de 8, conocido en el mundo anglosajón como el dólar español o carolus. Es una moneda de plata con valor de 8 reales acuñada por la monarquía católica después de la reforma monetaria de 1497 que estableció el real español. ¿Se puede volver a eso? Déjame un comentario y haz like al vídeo si te ha gustado, y si no estás suscrito, suscríbete para los próximos vídeos que publicaremos.